Bueno, bienvenidos a Revolution Church, y para aquellos que se están uniendo a nosotros en línea o en otros campus, es muy bueno adorar con ustedes. Si eres un visitante que nos acompaña hoy, estamos muy contentos de que estés aquí. Acabamos de comenzar una nueva serie de enseñanza de fin de semana llamada La Tribulación, y estamos a punto de volver a ello. Pero antes de hacerlo, Dios se ha estado moviendo mucho. Solo quiero detenerme un momento y agregar algunos testimonios más a los que acabamos de ver. Obviamente hemos visto cómo Dios ha salvado de manera milagrosa a esa pareja y ha sanado a esa preciosa niña. Pero esta semana pasada Dios también ha sanado a varias otras personas de entre nosotros. Esta semana pasada escuchamos de Lía, quien ha tenido rigidez y dolor en sus muñecas durante mucho tiempo debido a la artritis. Dios la tocó, la sanó y se le quitó. Alábale por eso, por supuesto. También había otro hombre que tenía dolor de espalda, nivel 5 y 6, y dolor en el tobillo, y lo había tenido por mucho tiempo. Se oró por él, Dios eliminó por completo el dolor de espalda. Su dolor de tobillo es muy mínimo, como un nivel 1, gracias a Dios por eso. También hubo una mujer que vino para que oraran por su espalda, un dolor intenso en la espalda baja, y nuevamente su dolor se redujo considerablemente. Pero aquí está lo realmente asombroso. Durante el tiempo de oración, ella de hecho testificó con lágrimas: Dios se está moviendo y Él me está tocando, y Él tocó su espalda. Sin embargo, apenas pudo expresarlo, ella dijo: Dios acaba de quitarme algo. Él me quitó una carga de encima. Ella dijo: por años, por décadas, he estado cargando un peso, una carga pesada por criar a mis hijos como madre soltera y todo lo que eso implica. Y luego dijo: se fue, y se ha quedado así. Podemos alabar a Dios. Él es un Dios que sana, Él está activo, Él está vivo, y Él sana cuerpos y Él sana corazones, y Dios, te alabamos. A iglesia, quiero hablar sobre esto. Cuando vemos a Dios aumentando la gracia que está demostrando en una temporada, y ciertamente tendríamos que estar ciegos para no verlo en este punto, ese testimonio, todo lo que el Señor ha hecho esta semana, queremos ser una iglesia que regrese a Él y derrama agradecimiento y derrame alabanza sobre Él. Y así que hoy en realidad vamos a hacer que la parte del mensaje del servicio sea un poco más corto, para que al final del tiempo nosotros como iglesia podamos regresar y simplemente decir: Dios, gracias, gracias. Estoy segura de que saben esto, pero cuando Jesús sanó a 10 leprosos, solo uno regresó y dijo gracias. Y nosotros como cuerpo de la iglesia, lo que Dios hace en medio de nosotros, sí, es para uno, pero es para todos nosotros. Todos hemos visto en primera fila a Dios haciendo lo que solo Él puede, y queremos ser aquellos que regresan y simplemente dicen: gracias Dios, gracias Dios. De verdad he buscado en el resto del Nuevo Testamento dónde están las ocasiones en las que las personas simplemente vienen y bendicen el corazón de Dios diciendo gracias. Y ¿sabes? Solo ese caso está registrado. Y entonces cuando Él derrama su gracia, queremos ser aquellos que regresan y dicen gracias. Queremos ser aquellos que se inclinan hacia lo que Él está haciendo. Queremos ser aquellos que pidan más, así que vamos a crear un espacio para eso al final de hoy. Pero antes de eso, volvamos a nuestra serie y hablemos sobre la tribulación. La tribulación es un periodo de tiempo descrito en la Biblia como un intenso periodo de dificultad que vendrá sobre la tierra en los últimos días. Ahora, habrá una serie de eventos que conducen a ello. Los hemos examinado en Apocalipsis capítulo 5, se les llaman los sellos. Jesús de hecho enseñó sobre eso también en Mateo 24. Cuando Él enseñó sobre ello, Él dijo que esos serían los dolores de parto. Los dolores de parto. Y muchas personas confundirán esos dolores de parto con el final de todo. Pero Jesús fue muy claro: eso no es el final, es solo el principio. ¿Y de qué son los dolores de parto? Son los dolores de parto del final de esa era y el nacimiento de la próxima en la que Cristo regresa. Y esos dolores de parto se entienden correctamente como los temblores de la tribulación. ¿Y qué incluirán? Entre otras cosas, incluirán una guerra global catastrófica como ninguna que este mundo haya visto jamás. Y después de eso se nos dice que el mundo se unirá, y se unirá particularmente contra cualquier cosa que vea
como una fuerza divisoria, especialmente algo como una religión mesiánica que diga que hay un solo camino y un solo Salvador. En ese contexto se nos dice que el anticristo se levantará y que ascenderá al dominio mundial. Y que durante ese periodo de tiempo los cristianos serán traicionados y serán arrestados y serán llevados ante los tribunales y serán perseguidos a niveles sin precedentes. Y luego, como si eso no fuera lo suficientemente malo, las cosas tomarán un giro hacia lo peor. Y ese giro hacia lo peor es de hecho el periodo de tiempo que estamos estudiando ahora mismo. Es el periodo de tiempo justo antes del regreso de Jesús. Y en el libro de Apocalipsis se llaman las 7 trompetas. Las 7 trompetas. Todo esto es parte de la tribulación de esos últimos días. Y lo que vamos a ver es que esperamos que en la última trompeta Jesús arrebate hacia sí mismo a aquellos que son suyos, pero aún no estamos allí. Estamos antes de eso en las trompetas y nos estamos acercando a ese punto, pero todavía estamos al principio de ellas. Ahora, si estás aquí y eres nuevo, podrías estar preguntándote, ¿por qué están dedicando tiempo a estudiar eso? ¿Por qué están tomando tiempo para estudiar algo que está tan lejos? Un par de cosas que diría. 1, en realidad no sabemos cuándo será. Y la verdad honesta es que personalmente creo que está más cerca de lo que imaginamos. Pero aparte de eso, ¿por qué estamos estudiando esto? Lo estamos estudiando porque es la palabra de Dios. Iglesia, quiero que esto se quede profundamente en nuestro corazón. Hace años alguien me dijo, oye, si estás leyendo la Biblia y no entiendes algo, solo bríncatelo. Y no estaban diciendo bríncatelo por hoy. Ellos estaban diciendo, bríncate eso y encuentra algo que entiendas y no te preocupes por ello. Y aquí está el asunto. Cuando haces eso, ¿sabes lo que haces? Solo sigues saltando sobre las mismas cosas una y otra vez y nunca realmente entiendes lo que Dios quiere decirte. Pero aquí está la cosa. Cuando se trata de la palabra de Dios, Dios en perfecta sabiduría eligió exactamente qué decirnos. Dios que nos conoce y conoce todo lo que se requiere para que le conozcamos a Él y conozcamos su voluntad, estos 66 libros de todas las palabras que Él podría decir, confiarnos, dijo, aquí está lo que necesitas saber. Aquí está la cosa, si Dios dice que debemos conocerlo para conocerle a Él y conocer su voluntad. Entonces, ¿por qué estudiarlo? 1, porque es la palabra de Dios y cada sílaba que Él ha hablado es irreemplazable y de gran valor. ¿Por qué más estudiarlo? Para que podamos ser aquellos que permanecen en la fe. Una fe que está preparada para los que está por venir, pero también una fe que persevera para lo que está por venir. Queremos ser aquellos que pasen una estafeta de fe perseverante a la próxima generación, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Queremos transmitir algo que pueda perdurar. Y aquí está el asunto. Incluso si no son nuestros hijos, incluso si no son nuestros nietos los que pasarán por esta tribulación, que dijo Jesús, en este mundo tendrán aflicción. En este mundo tendrán tribulación. Esa es la palabra exacta. Entonces, incluso si no atraviesan esta tribulación, enfrentarán alguna tribulación, adversidad, contratiempos y dificultades. Y queremos que sea uno de aquellos que perseveran hasta el final en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué lo estudiamos? Estudiamos esto porque lo necesitamos. Necesitamos hacerlo. Queremos ser aquellos que perseveren hasta el final. Entonces, la semana pasada hicimos nuestra primera revisión de las trompetas en el libro de Apocalipsis. Y lo que vimos es que estas trompetas tienen mucho fuego. Mucho fuego. No puedes pasarlo por alto. Es como fuego. ¿Y por qué? ¿Sabes? En el Antiguo Testamento, en el libro de Joel, Dios habló a través de su profeta sobre el día del Señor venidero. Y ahí leemos en Joel 2, 30, 31. Dios está hablando. Él dice, y haré prodigios en el cielo y en la tierra. Sangre, fuego y columnas de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Así que eso es lo que Dios dijo. Dios de hecho dijo eso y ahora estamos viendo fuego, así que no deberíamos sorprendernos. Bueno, esta semana, sin embargo, hubo una cosa más que Dios mencionó en este versículo y eso es sangre. Y de hecho vamos a ver bastante mención de sangre y realmente creo que necesitamos entender un poco más sobre esto. Entonces, ¿qué pasa con la sangre? Apocalipsis 8:7. El primero tocó, refiriéndose a la primera trompeta. El primero tocó la trompeta y vino granizo, fuego mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra, se quemó la tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Entonces, como discutimos la semana pasada, este granizo que viene a la tierra puede ser como el tipo de granizo y partículas que vienen de restos de meteoritos y que se han incendiado naturalmente al entrar. Y aunque la magnitud de esto sea mayor que cualquier cosa que hayamos experimentado, ciertamente podemos mirarlo y decir, ok, entiendo que hay una explicación natural para este tipo de granizo del que estamos leyendo. Pero, ¿granizo mezclado con qué? ¿Sangre cayendo del cielo? No hay otra explicación natural para eso. Y entonces, ¿qué concluimos al respecto? Digo, podría ser simplemente algo que está siendo llamado de una manera diferente. Pero aquí está el problema con esto. Aunque es normal que en las secciones apocalípticas de la Biblia, como las que estamos viendo, las cosas físicas sean paralelas a las cosas espirituales, esto es lo que no es normal. No es normal en la Biblia mezclar metáforas y literalismo, de tal manera que una cosa literal esté justo al lado de una cosa metafórica. Eso no es algo que sea normal en la Escritura. Así que esto es lo que estoy diciendo. Si el granizo y el fuego se toman literalmente, entonces no se debe considerar que la sangre sea metafórica. Si el granizo y el fuego son literales y la siguiente palabra es sangre, no deberíamos tratar la palabra sangre de manera diferente a cómo tratamos el granizo y el fuego. Así que sigamos adelante. En la siguiente trompeta, de hecho, vemos algo similar. Apocalipsis 8:8-9. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida, y la tercera parte de los barcos fue destruida. ¿Por qué sangre? ¿Por qué sangre? En el contexto aprendimos que en la semana 1 de la serie que el mundo está bajo el juicio por la persecución del pueblo de Dios y el asesinato de sus santos a un nivel sin precedentes. La oscuridad de aquellos días es algo con lo que batallamos para comprender. Pero el punto es este. Aquí Dios está respondiendo a lo que el mundo ha hecho. Miren, el mundo se ha unido bajo una autoridad global que persigue y mata sistemáticamente a los hijos de Dios. Entonces, ¿qué significa la sangre? ¿Lo ven? La sangre cayendo del cielo. ¿Qué es? Es la sangre de aquellos que han sido asesinados, es decir, los hijos de Dios, regresando sobre las cabezas de aquellos que son culpables de asesinarlos. El hecho de que las dos trompetas comiencen de esta manera hace que sea muy claro cómo debemos entender las trompetas. Miren, en estas primeras dos trompetas, ¿qué vemos siendo enfatizado? Estamos viendo un énfasis en la sangre de la que no podemos confundir el mensaje, pero también estamos viendo una palabra repetida. Fue lanzada, fue arrojada hacia abajo. Ahora, no vamos a ver que ese mismo patrón continúe en el resto de las trompetas, pero ciertamente vemos el énfasis en las primeras dos. Y la importancia de esto nos está diciendo cómo interpretar, cómo entender correctamente todas las trompetas. Las trompetas son el juicio de Dios sobre el mundo por lo que ha hecho. Las trompetas no son solo un acto de casualidad, son la respuesta activa de Dios al asesinato de sus hijas y sus hijos.
Y el océano, cuando leemos que 1/3 del océano fue afectado. ¿Por qué? Bueno, piénsalo, el océano es global. Si algo toca el océano, toca a todo el mundo. ¿Qué significa eso? Que Dios está haciendo una declaración muy clara. Todo el mundo está bajo su juicio. Que nadie está justificado y nadie está exento. Y obtenemos un poco de información sobre la importancia de que Dios convierta el agua en sangre cuando miramos a través de las Escrituras. Primero, más adelante en Apocalipsis, durante las copas. Miren, hasta ahora hemos visto los sellos. Estamos en las trompetas. Pero luego hay un periodo posterior llamado las copas y llegaremos a eso en un futuro no muy lejano. Y en las copas de Apocalipsis, en 16:6, el ángel dice, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas y tú les has dado a beber sangre. Una vez más, derramaron sangre y ahora se les está regresando. En los juicios de las copas en Apocalipsis, sus fuentes de agua dulce para beber se han convertido en sangre. Eso no es ahora, pero vendrá. ¿Y cuál es el significado de ser obligados a beber sangre? De hecho, vemos a Dios hacer exactamente lo mismo en las plagas de Egipto. Éxodo 7:19-20. Y el Señor dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua para que se conviertan en sangre. Y habrá sangre por toda la tierra de Egipto, tanto en las vasijas de madera como en las de piedra. Entonces, en ambos contextos, el éxodo de Israel, de Egipto y en los últimos días tiene que ver con aquellos derramando la sangre del pueblo de Dios y ahora tendrán que beberla. Beber de una copa en la Biblia es una manera de decir compartir o participar. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Cuando un par de los discípulos se acercaron a él y querían un favor, un lugar de prominencia en su posición, ¿qué dijo él? Él dijo, ¿podéis beber de la copa? ¿Qué estaban diciendo? Él estaba diciendo, ¿son capaces de soportar? ¿Son capaces de participar? ¿Son capaces de recibir esto? Es una forma de compartir, participar. Y así beber de la sangre, beber de esa copa es participar en el juicio de Dios. Ven, Dios está siendo muy claro. Él está diciendo al mundo en este momento de la historia, escuchen, lo que sea que se haya dicho a esos mismos sobre su culpabilidad o la falta de ella, voy a dejarlo muy, muy claro. Nadie, ni una sola persona está exenta del juicio por matar a mis amados. Dios ha sido muy claro. No puedes confundir el mensaje. Y ven, en Egipto Dios hizo lo mismo. Observa que Dios no solo hirió el agua que usó el faraón, Dios hirió toda el agua. ¿Por qué? Porque Él les estaba diciendo a los egipcios, todos ustedes son participantes voluntarios en la opresión de mi pueblo. Y en los últimos días Dios dirá lo mismo, todo el que se someta y acepte la marca de la bestia es parte de un sistema. Está bajo la autoridad de alguien que está persiguiendo y matando al pueblo de Dios. Y Él está diciendo que todos son culpables por lo que están haciendo a mis hijos. Todo esto para decir que el hecho de que esté cayendo sangre con granizo sobre ellos y en el océano debería ser la primera indicación de que lo que estamos viendo no es natural. Esto significa que no hay una explicación naturalista, pero tampoco pases por alto esto. La misericordia de Dios está brillantemente en exhibición en este momento. Y sé que algunos de ustedes podrían decir, Rebeca, ¿estás leyendo lo mismo que yo? Hay literalmente granizo y sangre cayendo sobre las personas. Sí, la misericordia de Dios se muestra de manera brillante en este momento. Déjame decirte cómo. Dios no está siendo ocultado en su mensaje. Él no está ocultando su mensaje.
Él lo está haciendo profundo. No puedes pasar por alto. Es literalmente sangre cayendo del cielo sobre ti. ¿Y por qué haría eso Dios? Dios haría eso porque en su corazón de misericordia, incluso mientras está lloviendo sangre sobre aquellos que han matado a sus hijas y a sus hijos, está enviando un mensaje inconfundible. Y para decir, son culpables. ¿Y cuál es la intención de este mensaje? La intención de este mensaje es que las personas digan, wow, lo que está pasando no es natural. No hay explicación. Esto es un acto de juicio de Dios. Necesito correr hacia Él en arrepentimiento. Miren, Dios no tiene que hacer esto. Ya son culpables ante Él. Y Dios tendría razón para juzgarlos. No necesita darles una señal, pero lo hace. ¿Por qué? Bueno, porque Él es así de misericordioso. Porque Él anhela, incluso en estos días, que hombres y mujeres corran hacia Él para salvación. Y saben, de hecho tengo una historia en relación a esto. Cuando estábamos en Acapulco el verano pasado, yo estaba allí y había pasado un huracán. Y saben, Acapulco no es ajeno a tener huracanes allí, como que están acostumbrados a eso. Pero fue realmente interesante. Cuando estuve allí, hablaba tanto con cristianos como con aquellos que no son cristianos. Y fue muy interesante. Todos seguían diciéndome, este huracán fue diferente. Este huracán fue diferente, este huracán fue diferente. Y yo les decía, bueno, ¿qué fue lo diferente? Y no te estoy mintiendo. Escuché esto de al menos 10 personas, tanto de aquellas que conocen a Cristo como de las que no. Y decían, es como si hubiera visto manos. Escuché esta frase muchísimas veces. Ellos decían, es como si hubiera visto manos. Ahora, por supuesto, no estaban hablando de manos literales, pero lo que describieron mientras los escuchaba era que parecía que si este huracán eligiera lugares específicos y uno podría ver cómo derribaba este edificio. Y luego no pasaba nada a la izquierda ni a la derecha. Y luego se movía y apuntaba a este otro edificio y lo derribaba. Y yo les decía, ¿qué creen que significa eso? Y no te estoy bromeando. Una y otra vez oí a la gente decir, significa que estamos bajo el juicio de Dios. Cristianos y no cristianos. Ellos podían verlo, podían reconocer que lo sabían. Y si sabes algo sobre Acapulco, no es de sorprenderse, es uno de los principales centros de tráfico del mundo para el tráfico de menores. Escuché a muchas personas decir que es porque esta es una ciudad malvada. ¿Y cuál es el punto? El punto es que en este momento en el que Dios está derramando sangre en su misericordia, Él está diciendo, no te equivoques sobre dónde estás. Estás bajo mi juicio. Él está diciendo, ven a mí, ven a mí, ven a mí, ven a mí, antes de que sea demasiado tarde. Incluso mientras Dios está ejerciendo su justicia, Él está misericordioso. Él está misericordioso. Ahora, ¿responderán las personas? Desearía poder decir que creo que van a responder en masa. Yo no veo eso. Creo que en cambio el mundo hará algo tonto. Y tomarán un mensaje inconfundible de Dios y lo expliquen completamente como, oh sí, ya sabes, hubo todo ese granizo, todas esas piedras cayendo, de que por supuesto les cayó a los pájaros son esa lluvia de sangre sobre nosotros, y simplemente ignorarán por completo el mensaje de Dios. Pero mi oración y mi anhelo es que algunos responderán. Así que continuemos enfocándonos en lo que no nos hemos enfocado ya. Apocalipsis 8, 10, 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas, porque se había vuelto amargas. Ahora, esta trompeta no está describiendo una lluvia de meteoros a nivel mundial como la primera trompeta. En la primera trompeta, lo más probable es que en el mundo se haya topado con el enorme cinturón de asteroides durante días, lo que literalmente impactó cada parte del globo. La tercera trompeta es diferente. Dice que es una gran estrella.
Pero también aquí estamos viendo un lenguaje diferente. Nota que en los primeros dos que leímos fueron lanzados, fueron arrojados. Recuerda que lo analizamos, significa que Dios está activamente ejecutando su juicio. Pero aquí leemos que esta gran estrella cayó. Ahora, si has leído el libro de C.S. Lewis, Cartas del Diablo a su sobrino, probablemente sepas que uno de los demonios principales en este libro se llama Ajenjo, y creo que C.S. Lewis podría haber tenido razón, porque los ángeles son descritos como estrellas de vez en cuando en las escrituras, y de hecho ellos cayeron, y que una estrella se le dé el nombre de Ajenjo es un poco inusual. Sin embargo, con casi todas las plagas del fin de los tiempos, lo que vemos es un fenómeno natural y visible con un paralelo espiritual. Naturalmente, lo que estamos viendo en esta tercera trompeta es una enorme colisión con meteoritos, pero no es necesario considerar solo eso, solo una gran colisión con meteoritos y no como algo que tenga un paralelismo espiritual. De hecho, la descripción del ajenjo envenenando el agua potable es una metáfora que vemos en Jeremías 23. Jeremías 23:15. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos acerca de los profetas. He aquí les daré de comer ajenjo y les daré de beber agua envenenada, porque de los profetas de Jerusalén ha salido la corrupción por toda la tierra. Escuchen, los falsos profetas estaban envenenando las aguas espirituales de las que la gente estaba bebiendo. Y entonces dice Dios, ok, van a envenenar las aguas espirituales de las que mi pueblo está bebiendo. Ahora tú beberás aguas envenenadas con ajenjo. Miren, el ajenjo es un tipo especial de veneno y causa delirio, causa confusión, altas dosis de tuyona. Su compuesto tóxico puede provocar confusión mental, agitación y alucinaciones. Así que con eso en mente, leamos un poco más sobre lo que estos falsos profetas estaban haciendo que envenenaron las aguas en Jeremías 23. Continuando en el versículo 16, así dice el Señor de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, ellos os conducen hacia lo vano. Os cuentan la visión de su propia fantasía, no de la boca del Señor. Dicen de continuo a los que me desprecian, el Señor ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la terquedad de su corazón dicen, no vendrá calamidad sobre vosotros. Pero ¿quién ha estado en el consejo del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién ha prestado atención a su palabra y la ha escuchado? He aquí la tempestad del Señor ha salido con furor. Un torbellino impetuoso descargará sobre la cabeza de los impíos. No se apartará la ira del Señor hasta que haya realizado y llevado a cabo los propósitos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis claramente. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. No les hablé, mas ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi consejo, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y les habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Ves lo que está sucediendo? Dios les está haciendo beber del ajenjo que causa alucinaciones. ¿Por qué? Porque han estado causando ilusiones con sus falsas profecías entre el pueblo de Dios. Y sigamos observando un poco la diferencia entre las palabras de Dios y las palabras de los falsos profetas. Versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como un martillo que despedaza la roca? Por lo tanto, he aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que se roban mis palabras el uno al otro. He aquí estoy contra los profetas, declara el Señor, que usan sus lenguas y dicen, el Señor declara. He aquí estoy contra los que profetizan sueños falsos, declara el Señor, y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus presunciones, cuando yo no los envié ni les di órdenes, ni son de provecho alguno para este pueblo, declara el Señor. Iglesia, voy a detenerme y quiero hablarles por un minuto. Esta frase, todo este pasaje, es uno de esos que inmediatamente debería hacer que nuestro temor del Señor aumente mucho. Él dice literalmente, están diciendo todas esas cosas bonitas que todos quieren escuchar,
todo está bien, Dios está contento, Él no tiene problemas con lo que sea que estés haciendo, está bien, todo está bien. Todos ellos están diciendo todo lo que todos quieren oír. ¿Y qué dice Dios? Dios dice que no son de provecho alguno para mi pueblo. Y Él dice, ¿quién ha estado realmente en mi presencia para escuchar lo que tengo que decir y para entregarlo? Y Él dijo, si tan solo hubieras hecho eso, si tan solo hubieras entregado mis palabras en lugar de tus delirios, el pueblo habría vuelto a mí. ¿Ves por qué Dios está tan enojado? Están pretendiendo hablar por Dios y están diciendo lo que no es verdad. Y están llevando a la gente a la condenación eterna. Están diciéndole a la gente, Dios está de acuerdo. Él está de acuerdo con lo que sea que estés haciendo y suena tan bien, excepto que es tan mortal. Y está tan mal. ¿Sabes? Paso tiempo prestando atención a lo que desvía a los líderes cristianos. Y tantas veces escuchan algo que alguien dijo, alguna perspectiva que alguien tuvo sobre la Escritura que en realidad no concuerda con la Escritura y caray, simplemente se van y por ese camino lejos de Dios, tras un delirio. Iglesia, quiero hablarles sobre esto como iglesia. ¿Por qué? Porque Dios ha bendecido esta casa con tanto de su hablar. Es muy divertido cuando vienen amigos y personas dicen, nunca he estado en un lugar donde tantas personas escuchan al Señor. Y me encanta eso. Me encanta que el Señor hable y desearía que cada persona escuche al Señor cada vez más y más. Es un don precioso. Pero iglesia, necesitamos honrar al Señor y debemos tener temor del Señor. Necesitamos honrar el aumento de su hablar con una reverencia mayor, ¿sí? Y lo que estoy diciendo es que cuando estamos escuchando al Señor, iglesia, necesitamos escuchar al Señor. Cuando estamos compartiendo algo que hemos escuchado, no oirán en esta iglesia a nadie diciendo nada que no haya oído por el Espíritu. Ahora, la palabra de Dios la declararemos todo el día porque está aquí y está autorizada. Si alguien escucha algo por el Espíritu, tenemos una manera muy específica de compartir esas cosas. Incluso como líderes, lo sometemos al cuerpo para probarlo. No decimos, así dice el Señor. Decimos, esto es lo que escuchamos, así fue como lo escuchamos, esta es la intensidad con la que lo escuchamos y queremos que lo pongan a prueba. Y si alguien se acerca a ti y te dice, oye, escuché esto del Señor, debes tomar eso y necesitas probarlo. No solo lo recibas solo así, no importa quién sea, no importa si soy yo, no importa si es el pastor Shane, no importa quién sea, necesitas llevarlo al Señor y decirle, Señor, ¿dijiste eso? Y hacemos lo mismo como ancianos, solo quiero que sepas que tenemos una práctica muy disciplinada. Cuando las personas en el cuerpo presentan cosas como, estoy escuchando del Señor decir esto, en realidad lo llevamos al Señor. Y decimos, Señor, ¿dijiste eso? Y no dejamos de hacerlo. Puede tomarnos días, a veces puede llevarnos semanas, pero no dejamos de preguntar hasta que suceda una de dos cosas, hasta que el Señor diga, sí lo hice. Y entonces decimos, bueno, ¿qué quieres que hagamos? O el Señor nos da una paz clara que dice, esto no proviene de mí. ¿Por qué? Porque sabemos que somos responsables de responder a cada palabra que el Señor habla y queremos honrarlo. Queremos bendecirlo respondiendo a lo que Él está diciendo, desde donde sea que lo esté diciendo, y ese es el corazón para nosotros como iglesia. Que seamos un pueblo con un deseo ardiente de escuchar todo lo que Dios dice a través de su palabra escrita y todo lo que Dios habla por su Espíritu. Pero mientras hacemos eso, necesitamos ser aquellos que cuando algo es hablado por el Espíritu, se conectan con el Espíritu de Dios y dicen, Dios, ¿dijiste eso? Y realmente quiero animarnos con esto. Iglesia, una de las maneras en que honramos al Señor cuando habla entre nosotros es que no debemos insinuar ni usar casualmente la frase oí o siento que debo. Cuando dices eso, en realidad estás indicando que estás transmitiendo un mensaje de Dios.
Y entonces, esto es lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si estuvieras sintiendo algo, si estás hablando con un amigo y le dices, oye, solo quiero desafiarte con algo. Y no es algo que estés escuchando en tu tiempo de oración. No estoy diciendo que no lo desafíes. Desafíalos con humildad, amabilidad y suavidad, pero no lo espiritualices. No añadas las palabras, me siento guiado a, no confundas las cosas. Simplemente desafíalos con amor, con humildad. Si deseas exhortar a alguien, exhórtalo, y cuando escuches al Señor y el Señor te dé permiso para compartir esa palabra con alguien, simplemente hazlo con humildad. Oye, esto es lo que escuché, así es como lo escuché, así de fuerte lo escuché. Te exhorto a que ores sobre eso para que veas qué te diría el Señor. Muchísimos serán desviados por profetas falsos. Se nos dice una y otra vez y otra vez. Y no queremos despreciar la profecía, eso no es lo que estamos llamados a hacer, pero queremos ser aquellos que tienen cuidado de acercarse a Dios y decir, pero Dios, ¿es este tu mensaje? ¿Es esto lo que estás diciendo? Jeremías 6:14. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Así que ven, esto es lo que sucederá en los últimos tiempos, en el tiempo de la mayor calamidad, donde Dios está literalmente en un megáfono diciendo, todos están bajo juicio. Un grupo de falsos profetas se levantará y dirán, hay paz. Hay paz, Dios no está enojado contigo, Dios no está molesto contigo, y ellos van a decir que ellos tuvieron una visión o que tuvieron un sueño o que escucharon del Señor y van a decir, todo está bien, esto no es el juicio de Dios, Dios está de acuerdo con todo, está bien, no se preocupen, estamos a punto de salir de este cinturón de asteroides y todo va a estar bien. Dios es bueno, tú eres bueno, está bien. ¿Ves por qué Dios está tan enojado con aquellos que profetizan falsamente? Está literalmente llevando a las personas a la muerte eterna. Y para algunos de ustedes, si nunca han leído esta sección de las Escrituras, si no las han leído en un tiempo, pueden que estén sentados ahí pensando, wow, como que Dios está súper enojado. Y vaya, Dios es realmente severo. Tenemos granizo y sangre que están cayendo sobre las personas. Dios está muy enojado, pero recordemos quién es Dios. Dios es bondad pura. Él es bondad pura. Dios es misericordia, Dios es amor y Dios es santo y Dios es justo. Escuchen, para el punto en que todo lo que estamos leyendo suceda en la historia humana, están hablando de miles de años en los que Dios ha estado observando tremendas atrocidades cometidas por la humanidad. Y además de eso, estamos en el periodo culminante en el que Dios está viendo a sus hijos e hijas ser asesinados. Dios respondiendo en esta situación con un mensaje de juicio y con el juicio que seguirá, no es falta de amor, es amoroso, es amoroso. Él está actuando con justicia, es lo que cualquier padre de un hijo asesinado querría legítimamente, justicia. Justicia recta. Y durante todo este tiempo, a través del libro de Apocalipsis, aunque Dios está enviando este mensaje, aunque Él está diciendo están bajo el juicio, aunque Él los juzgará en el futuro, aún así Él los está llamando al arrepentimiento, llamándolos al arrepentimiento. Él sigue buscando atraerlos para que puedan recibir el perdón. Así que si estás sentado aquí pensando, vaya, Dios es severo, quiero dejarlo claro, no lo es. No lo es, pero no es indiferente y no es injusto. Él es paciente, Él es amoroso, Él es misericordioso, lo es, pero también es santo y es justo y no hay sombra de variación en nuestro Dios. No hay parcialidad en Él y nos llamará a rendir cuentas por todo lo que hemos hecho, a menos que nos volvamos a Él en arrepentimiento.
Él no permitirá que el sufrimiento y el mal continúen para siempre sin ser abordados. Él es así de bueno. Y Él lo hará. Él corregirá todo lo que está mal y creará un nuevo cielo y una nueva tierra y guiará a sus hijos e hijas, aquellos que han puesto su fe en Cristo, hacia la vida eterna. Estamos en camino hacia ese fin. Pero como estamos en las trompetas, aún no hemos llegado allí. Lo que estamos leyendo en esta parte de la historia redentora y parte de la razón por la que Dios nos dice esto es sí, para que sepamos lo que viene, sí, para que podamos estar preparados, pero también para que podamos permanecer en fe, para que podamos perseverar. Dios nos está diciendo todo esto ahora para que nosotros como su pueblo podamos estar preparados, pero también para que aquellos que no lo conocen, cuando estas cosas suceden, se miren en el libro y digan, esto es exactamente lo que Dios dijo que sucedería y está sucediendo. Y para que aquellos corran hacia Él. ¿Ves la belleza del carácter de Dios mostrada? Siempre alcanzando, siempre corriendo, siempre buscando llevar incluso los corazones más duros de vuelta a Él. Así que sigamos insistiendo en este particular juicio de la trompeta de una estrella que cae llamada ajenjo. Es un signo físico, un meteorito masivo envenenando 1/3 de todo el agua dulce, pero también es una realidad espiritual. El ajenjo es el espíritu de la falsa profecía. El ajenjo es el espíritu de la falsa profecía. Tiene orígenes demoníacos, envenenan las aguas. Así que en la realidad natural de esto, es como decir, elegiste agua envenenada para profecía falsa en el espíritu. Así que te haré beber agua envenenada en lo natural. Escuchen, en este mundo, cada mover de Dios tiene un movimiento contrario por parte del enemigo. Hemos visto esto una y otra vez en nuestra corta historia como iglesia. Cada vez que Dios se mueve con más fuerza, el contraataque del enemigo es más fuerte. Entonces, en los últimos días, cuando Dios está hablando tan claramente y hablando con el cumplimiento de señales y prodigios destinados a llevar a la gente al arrepentimiento, el espíritu de disolución de la falsa profecía aumentará. Ajenjo es lo opuesto de lo que Dios en realidad diría a través de sus profetas. Ahora, quiero hablar sobre esto por un momento. ¿Cómo podría suceder esto? Porque a veces creo que leemos estas cosas en las Escrituras y son tan grandiosas que decimos, ¿en serio? ¿1/3 del agua? ¿Cómo podría suceder eso? Ahora, primero quiero decirte esto. Incluso si leemos algo aquí y nuestras pequeñas mentes no pueden comprender cómo es posible que suceda, si Dios dijo que sucedería, sucederá. Sucederá. Dios no está limitado en cómo puede hacer las cosas. Así que ninguno de nosotros necesita entender para creer, pero en realidad creo que no es tan difícil como imaginamos, que 1/3 del agua se contamine de esta manera. ¿Cómo podría suceder? ¿Cómo podría suceder? Pues si algo tóxico de un meteoro cayera en un lugar de gran altitud donde hay agua y todo el agua debajo de ese lugar quedará envenenada, y hay un lugar así en el planeta. No estoy diciendo, quiero ser muy clara, no estoy diciendo que este sea el lugar donde va a caer, pero pienso que es útil tener un ejemplo. En el valle del río Amazonas, si un meteorito con contaminantes tóxicos cayera y golpeara el punto más alto, envenenando todo lo que está río abajo, ese sistema fluvial con los acuíferos debajo de él representa aproximadamente 1/3 del agua dulce en el mundo. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es que esto no es descabellado. Lo que estoy diciendo es que no es imposible. Así que continuaremos con la próxima trompeta en 2 semanas y realmente quiero animarte, no te lo pierdas. Va a ser extremadamente profundo, simplemente cosas que el Señor ha estado mostrando y de las cuales nos da entendimiento. Mi propio corazón ha quedado asombrado por su palabra. Así que estén aquí. Pero hoy la pregunta es esta: ¿qué hacemos con lo que acabamos de leer? ¿Qué hacemos con la palabra de Dios sobre las trompetas? El propósito de lo que acabamos de leer es entender mejor las trompetas 1, 2 y 3.
saber cómo interpretarlos correctamente y responder con la comprensión correcta. Bueno, la comprensión correcta es parte de eso es importante, pero eso no es lo que Dios busca. El propósito de estar en la palabra de Dios es responder correctamente ante el Dios que habló la palabra. Y sí, parte de eso es un discipulado de la mente para pensar en las cosas con precisión y para pensar en las cosas correctamente. Eso es parte de ello. Pero Dios realmente quiere hacer algo a partir de nuestro entendimiento, con la percepción que tenemos, con la comprensión que tenemos. Él quiere que vivamos de manera diferente. Y entonces, cuando estamos leyendo sobre las trompetas, ¿qué podemos hacer de manera diferente? Para algunos de nosotros en este lugar podría ser relacionarnos correctamente con la justicia de Dios. Miren, vivimos en una época en la que está muy de moda y las iglesias están llenas de personas trayendo un mensaje de falsa profecía que dice: Dios está de acuerdo con todo. Dios está de acuerdo con todo. Dios no está de acuerdo con todo. Dios es bueno y Dios está de acuerdo con lo que Dios dice que es bueno. Y para algunos de nosotros hemos perdido el temor de Dios. Y no estoy hablando de un temor enfermizo a Dios. No estoy hablando del tipo de temor, ya sabes, todos tenemos personas en nuestras vidas que son solo temperamentales y no saben qué van a recibir de ellas. Alto, bajo, esto, aquello, por todos lados, y puedes sentir una especie de temor porque dan un poco de miedo debido a que son impredecibles. No estoy hablando de ese tipo de temor, estoy hablando de un buen temor de Dios. Un temor de Dios que cree lo que Dios ha dicho, que cree que cada una de sus palabras es verdad y responde a Él de manera correcta. Iglesia, para algunos de nosotros, ¿qué quiere Dios que hagamos hoy? Él quiere que nos relacionemos adecuadamente con su justicia. Hay áreas de pecado, hay cosas que hemos estado consintiendo y permitiendo que continúen, aunque sabemos lo que el Señor dice al respecto. Y Dios quiere que nos relacionemos correctamente con el temor adecuado hacia Él, para correr al trono de misericordia. Algunos de nosotros en esta sala en realidad no sabemos cómo estamos delante de Dios. Esperamos haber hecho suficientes cosas buenas para estar eternamente bien con Dios, pero para pasar por la eternidad con Dios, que es perfecto, necesitamos ser perfectos, algo que ninguno de nosotros es. La Biblia es muy clara al decir que todos hemos pecado, todos hemos hecho mal, todos hemos cometido errores. Las Escrituras son muy claras, que nuestro pecado nos mantendrá eternamente alejados de Dios y que pasaremos toda la eternidad en el infierno, apartados de Él. ¿Por qué? No porque sea la voluntad de Dios, es por su pecado que nos separa. Pero Dios hizo un camino para que ese pecado sea eliminado. La peor de las cosas, la cosa en la que estás pensando que no hay manera de que pueda ser cubierto, que no hay manera de que Dios pueda perdonarlo. Sí, Él creó una manera. Su nombre es Jesucristo y Él es Dios. Vino del cielo a la tierra, murió en la cruz y resucitó para que pudiéramos ser perdonados si tan solo venimos a Él. Si tan solo decimos: Dios, sé que eres justo y sé que estoy mal y necesito tu perdón. Él dice que nos perdonará y nos llevará a la vida eterna. Para algunos de nosotros hoy, la respuesta correcta a la que estamos leyendo es correr hacia Dios y simplemente decir: Dios, sé que soy un pecador y Dios, sé que necesito que me perdones. Y Él lo hará. Él lo hará. Para algunos de nosotros, ¿qué significa relacionarse correctamente con la justicia de Dios, la rectitud de Dios? Significa perdonar. Algunos de nosotros en esta sala, caray, simplemente tenemos a esa persona, esa cosa, esa traición, ese robo, esa decepción, ese error, esa herida, y simplemente no podemos dejarlo ir. ¿Qué significa relacionarse correctamente con la justicia, la rectitud de Dios? Es decir, Dios tomó en serio lo que has dicho en tu palabra, toma en serio que la falta de perdón pone una barrera entre tú y yo. Y que si persisto en la falta de perdón, no seré perdonado. La palabra de Dios, de hecho, dice eso. Y escuchen, no estoy minimizando lo que se le hizo a ninguna persona en esta sala, pero aquí está lo que quiero que sepas.
Perdonar a alguien no es decir que lo que hizo está bien, no es desestimarlo, no es ignorarlo, no es restarle importancia. Es ponerlo en las manos de un Dios justo, diciendo: Dios, confío tanto en ti que creo que tú tratarás con esto justamente. Confío en ti. Se trata de Él, se trata de Él. ¿Confías en que Él sea justo? Y buscará conducirlos al arrepentimiento de la manera en que lo ha hecho por ti y por mí, por nuestro pecado. Sí lo hará. Y si lo hace, alabado sea Dios por eso. Porque si se arrepiente, Dios mete a la eternidad a una persona que Él creó para toda la eternidad. Y es una demostración de la misericordia de Dios. Pero si no se arrepiente, entonces Dios lo juzgará, y eso será justicia, porque están bajo la sangre y justamente serán tratados. Jesús pagó por su pecado, por lo que es una demostración de su justicia al perdonarlos. Pero si no lo hace, entonces Él tratará con eso en el último día, cuando estén frente a Él. ¿Confías en Él lo suficiente? ¿Te relacionas con su justicia de manera correcta? Para decir: lo pongo en tus manos, Dios. Para algunos de nosotros se trata de relacionarse con la verdad de Dios. Para algunos de nosotros hay personas en nuestras vidas que están ganando influencia en nuestro mundo y no deberían de hacerlo. Estamos permitiendo que lo que dice fulano, que es una persona realmente inteligente, compita con el único que es inteligente. Iglesia, quiero ser clara. Hay uno que es inteligente y su nombre es Dios. Y la única cosa inteligente, creo esto con todo mi corazón, la única cosa inteligente es lo que Dios dice. Honestamente, no me importa cuántos títulos tenga alguien ni de dónde, si no es lo que Dios dice, no es inteligente. Y no estoy diciendo que no exista la gracia de Dios y la inteligencia que está fluyendo hacia ellos existe, sino que estoy diciendo que esta palabra es vida. Cada sílaba es vida. Y para algunos de nosotros hay voces que están infiltrándose y estamos coqueteando con ellas. Y es como: bueno, ¿sabes? Fulano dice, ¿y qué están haciendo? Simplemente están dando permiso descarado para el pecado. ¿Son realmente inteligentes entonces? ¿Es lo que dice Dios? Algunos de nosotros hoy necesitamos alejarnos de algunas voces que están ganando un lugar en nuestra vida y simplemente volver a la palabra. Y otros de nosotros necesitamos responder a la verdad de Dios, al entrar en la palabra de Dios diariamente. ¿Por qué hablamos de lo diario en esta iglesia? Porque solo queremos ser difíciles y duros y ya sabes, pensamos que nadie está ocupado. No. Escucha, prometo que cada estudio que ha demostrado el crecimiento espiritual se reduce a una cosa principalmente: estar en la palabra de Dios casi diariamente, leyendo y reflexionando sobre la palabra de Dios, no por beneficio intelectual, no para marcar una casilla diciendo ya leí, sino en realidad permitiendo que la palabra de Dios sea la palabra de Dios para cortar, corregir y perforar. Y algunos de nosotros sabemos que debemos estar en la palabra de Dios todos los días, pero somos inconstantes. ¿Qué hacemos hoy en respuesta al mensaje? Nos anclamos y decimos: Dios, tu palabra es verdad y tu palabra es vida. Y estoy volviendo al hábito de estar en tu palabra todos los días. Escuchen. Cuando Dios nos corrige, creo que muchos de nosotros en nuestras inseguridades tomamos la corrección como: caray, hice algo malo. ¿Podemos simplemente estar de acuerdo? Ninguno de nosotros debería sorprenderse de que todos los días hacemos algo malo, ¿ok? O sea, somos humanos, ¿verdad? No somos Dios. Deseo tanto que el pueblo de Dios tenga libertad en Dios y que no se sienta como: oh, soy una persona horrible, hice algo mal. Esto no debería ser una sorpresa para ninguno de nosotros. Es la misericordia de Dios y es el amor de Dios decir: Rebeca, estás equivocada en esto y te lo voy a decir. Dios me corrige muchas veces al día. No solo lo digo, estoy siendo totalmente honesta con ustedes.
Y hace años tuve un mentor que me enseñó, escucha, cuando Dios te corrige, que las primeras palabras que salgan de tu boca sean, Dios, gracias por tu amor. Gracias por tu amor. Y no soy perfecta en esto, pero realmente cada vez que Dios me corrige, ya sea por su espíritu o en su palabra, intento decir simplemente, Dios, gracias. Eres un buen padre. Gracias por corregirme. Gracias, Dios, gracias por corregir mi corazón. Gracias por corregir mi hablar. Gracias por corregir mi manera de pensar, Dios. ¿Alguna vez te detienes a pensar en eso? ¿Quiénes somos? Para que el Dios del universo amara a Don lo suficiente como para decirle, Don, te amo, hermano, te has desviado. O sea, ¿qué? Dios que está sobre todo y es soberano sobre todo, nos ama tanto que Él diría, Vicky, te amo, te estás desviando. Rebeca, te amo, te estás desviando. Christine, te amo, te estás desviando. ¿Lo ves? Qué amable es de parte del Señor ser un Dios que habla y corrige. Él es tan increíblemente bueno. Todo el tiempo, todo el tiempo. Y entonces, ¿cómo responderemos hoy? Quiero invitar a los pastores de los campus a que suban mientras nos preparamos para cerrar y solo quiero invitar a todos a inclinar la cabeza y cerrar los ojos.